Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un chisme que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y como siempre, aquí estamos para desmenuzarles todo. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los temas que más nos preguntan, la supuesta reconciliación o al menos, los recientes encuentros entre dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela, Hande me quiere. ¿Es verdad? Vamos a intentar responder a esta pregunta que tiene a tantos fans con el corazón en un puño y las redes sociales ardiendo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama romántico, no olviden darle ese super clic al botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles la información más jugosa. Y bien, ¿qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para los que viven debajo de una piedra o son nuevos por aquí, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que cautivó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. De hecho, durante un tiempo confirmaron su noviazgo y vivimos una época dorada de fotos juntos, declaraciones de amor y momentos súper románticos que compartían con sus seguidores. Sin embargo, el tiempo pasó y, para sorpresa de muchos, anunciaron su separación a mediados del año pasado. La noticia de su ruptura fue un golpe para sus fans, quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo más. Pero como en toda buena historia, el capítulo no parece haber terminado aún. Últimamente han surgido una serie de indicios, comentarios y sobre todo, encuentros que han reavivado las esperanzas de muchos. Y es ahí donde entra el título de nuestro vídeo. Kerem Bürsin ha estado haciendo algunas declaraciones, y la pregunta que resuena es si estas declaraciones apuntan a que Hande todavía siente algo por él, o si él mismo está interpretando ciertas cosas de esa manera. Vamos a desglosar lo que se ha estado diciendo. Recientemente Kerem Bürsin fue abordado por la prensa turca a su salida de un evento. Como siempre, los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su vida personal, y la inevitable pregunta sobre Hande Erçel surgió. Lo que dijo Kerem fue bastante intrigante. Sin entrar en detalles explícitos, él mencionó que las cosas entre él y Hande son buenas, y que hay cariño y respeto mutuo. Estas son palabras que, aunque suenan diplomáticas, dejan la puerta abierta a muchas interpretaciones. ¿Qué significa buenas en este contexto? ¿Implica amistad, una posible reconciliación, o simplemente una relación cordial post-ruptura? Además de estas declaraciones, hemos visto a ambos asistiendo a los mismos eventos, aunque no siempre juntos, pero sí en el mismo círculo social. Las redes sociales también han jugado un papel importante con comentarios y me gusta, que han sido analizados al microscopio por los fans. Si bien esto puede ser simplemente una señal de amistad, en el mundo de las celebridades, cada interacción se magnifica. Ahora, la frase clave de nuestro título es, Hande me quiere. Si bien Kerem no ha dicho textualmente Hande me quiere, sus respuestas a las preguntas de la prensa sugieren que hay una conexión que va más allá de una simple cordialidad. Cuando se le pregunta directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, Kerem ha respondido con evasivas amables, pero también ha dejado entrever que hay una dinámica interesante en juego. Por ejemplo, en una ocasión, al preguntarle si estaban hablando, él sonrió y dijo algo así como siempre hay comunicación, lo que, de nuevo, abre un abanico de posibilidades. La pregunta es si esta comunicación, y este cariño y respeto mutuo, se traducen en que Hande todavía sienta algo romántico por él. Y aquí es donde debemos ser cautelosos. A veces, en el afán de encontrar una noticia, los medios y los fans pueden interpretar gestos o palabras de una manera que no es la intención original. Kerem podría estar expresando un deseo o una esperanza, o simplemente reconociendo la importancia que Hande tuvo y sigue teniendo en su vida, independientemente de su estado sentimental. Sin embargo, no podemos ignorar que en muchas ocasiones, cuando las relaciones entre celebridades terminan, los caminos se separan por completo. El hecho de que Kerem y Hande mantengan este nivel de cercanía, o al menos de buena relación, es digno de mención. Podría ser que el tiempo y la distancia les hayan dado una nueva perspectiva. Quizás se dan cuenta de que su conexión era especial y quieren explorarla de nuevo. Es una hipótesis atractiva, especialmente para Ki. Enes disfrutaron de su historia en la pantalla y en la vida real.
Analicemos algunas de las razones por las que esta pregunta sigue en el aire. Primero, la química que tenían era electrizante. Esa conexión en Senkalkam fue tan real que traspasó la pantalla, y es difícil para los fans simplemente desconectarse de esa imagen. Segundo, su ruptura no fue dramática ni pública, lo que sugiere que se separaron de una manera madura y con respeto, lo cual a menudo deja la puerta abierta a una futura amistad o algo más. Tercero, y quizás lo más importante, la forma en que Kerem habla de Ande ahora. No hay resentimiento, no hay mala sangre. Por el contrario, hay una calidez en sus palabras que sugiere que, aunque no estén juntos como pareja, él valora enormemente su relación. Ahora, la parte de «es verdad» es donde debemos ser más escépticos y a la vez más expectantes. La verdad, en este caso, solo la saben ellos dos. Lo que nosotros vemos son fragmentos, declaraciones cortadas, fotos y rumores. Lo que Kerem revela podría ser una verdad parcial, una verdad tal como él la percibe, o incluso una forma de manejar la presión mediática. Si Ande también comparte esos mismos sentimientos, si ella también desea una reconciliación o si simplemente valora la amistad, eso es algo que aún no ha salido a la luz de forma clara. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin está dejando claro que Hande Erçel es una persona importante en su vida y que la relación entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual, es positiva. Sus respuestas no son un no rotundo a ninguna posibilidad futura, sino más bien un estamos bien y hay cariño. Y en el mundo del espectáculo, eso a menudo se traduce en que los fans empiecen a soñar con un posible regreso. Podríamos especular mucho sobre qué significa este cariño y respeto mutuo. Podría significar que están reconstruyendo una amistad sólida después de una relación intensa. Podría significar que están teniendo conversaciones que podrían llevar a algo más. O podría ser simplemente Kerem expresando su gratitud por lo que tuvieron y siguen teniendo como personas. Lo que sí es seguro es que no está cerrando ninguna puerta, y eso es lo que mantiene viva la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores. En resumen, la información que tenemos hasta ahora es que Kerem Bürsin, cuando se le pregunta sobre Hande Erçel, responde con términos como buenas cosas, cariño y respeto mutuo. No confirma una reconciliación explícita, pero tampoco la descarta. Sus palabras sugieren que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte y positiva. La pregunta de si Hande le quiere en un sentido romántico sigue siendo un misterio, pero las declaraciones de Kerem ciertamente alimentan la especulación y el deseo de muchos fans. Queridos amigos, hasta aquí llegamos con este apasionante tema. Hemos desglosado las declaraciones de Kerem Bürsin y hemos intentado dilucidar qué podrían significar en el contexto de su relación con Hande Erçel. Lo que queda claro es que a pesar de su separación, la admiración y el cariño parecen persistir. La esperanza de una reconciliación está latente y sus fans no dejan de soñar con ello. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Realmente apreciamos que dediquen su tiempo a nuestro canal. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande podrían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que solo son buenos amigos? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de los últimos chismes, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.